Hola, pues vamos a ver los ejercicios de ayer. Vamos a revisar el concepto de variables libres, variables ligadas y con ello el concepto de alcance del cuantificador y la definición de modelo que vamos a utilizar para formalizar oraciones de lenguaje natural e interpretar oraciones del lenguaje de la lógica de predicados, de la lógica clásica de primer orden en el lenguaje natural, en el español. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y sí, entonces voy a hablar voy a dar un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada para poder ver los ejercicios. No me encanta esta iluminación, hay mucho sol y como que se hace mucho contraste, pero bueno, es lo que hay. Entonces, déjenme poner el pizarrón. Bueno, entonces, si recuerdan, lo que habíamos empezado a ver es que, bueno, incluso antes de salir de vacaciones, teníamos letras de predicado y constantes individuales que nos permitían expresar mediante fórmulas como P de A, por ejemplo, que, no sé, Alberto es un policía, ¿no? Sí, previamente establecíamos una interpretación de las letras, de la letra de predicado y de la constante, de tal forma que A refiere a Alberto y el predicado P tuviera un solo lugar que marcamos con letras griegas, con metavariables, y que nos dijera, bueno, cuando decimos P de alguna cosa alfa, estamos diciendo que esa cosa alfa es un policía, ¿no? También tenemos letras de relación, H de A, B, podría, por ejemplo, en este caso, significar Ana es hermana de Beto. Si previamente también tenemos una interpretación del predicado que nos dice que tiene dos lugares y que nos dice que el primer lugar es hermano o hermana, voy a poner así, de el segundo lugar que vamos a marcar con beta, ¿sí? Y entonces la interpretación de las constantes, A quiere decir Ana y B quiere decir Beto, ¿no? Y ya, entonces eso es lo que habíamos visto y lo que vimos la vez pasada es que esto lo podemos generalizar. Podemos utilizar, y por supuesto, también el predicado puede tener n lugares para cualquier número finito. Puede tener 1, 2, 3, 10, 5,000, 3,000 millones. En principio, lógicamente hablando, o en términos puramente formales, puramente matemáticos, no hay ninguna restricción de cuántos lugares puede tener de cuántos lugares de argumento, cuántos lugares de sujetos se pueden poner con ese predicado. No hay ninguna restricción de cuántos lugares tiene que tener. Bueno, la única restricción es que sea un número finito de lugares, pero fuera de eso, no hay ninguna restricción. Por supuesto, para modelar para modelar argumentos y proposiciones de lenguaje natural, nunca utilizaremos predicados de quizá 3 o 4 lugares máximo, pero fuera de eso, no van a ser necesarios, ¿no? Para modelar otras cosas, quizás sí sean necesarios. Por ejemplo, si en ciertas teorías físicas tienes una teoría, como por ejemplo la mecánica de Bohm, que relacione 1,000 millones de partículas entre sí, ¿no? Vas a necesitar un predicado con 1,000 millones de lugares. Pero eso no es el caso en el lenguaje natural, ¿no? Solo para que tengan en mente que es una restricción. La única restricción es que tenga un número finito de lugares, pero no hay ninguna restricción más allá de eso. Bueno, como les decía, la vez pasada empezamos a generalizar eso y en vez de poner solamente constantes. Bueno, última cosa. Como también vimos, aquí en esto podemos ya tener constantes lógicas proposicionales, ¿no? Entonces ya habíamos utilizado conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación, ¿no? Entonces, si H de AB es Ana es hermana de Beto, la negación de eso, H de AB va a ser, obviamente, Ana no es hermana de Beto. No es hermana de Beto.
no es el caso que Ana sea hermana de Beto, ¿sí? Y dijimos, las conectivas lógicas siempre van hasta afuera de los predicados. No se vale poner aquí la negación en A o en B. ¿Por qué? Porque la proposición entera es toda esta H de AB, ¿no? Y así con las conjunciones. Se puede poner H de AB, es decir, Ana es hermana de Beto, y Beto es hermano de Ana, por ejemplo. O una disyunción, o un condicional, un bicondicional, ¿no? Pero siempre afuera, digamos, de toda la fórmula. ¿Por qué? Porque toda la fórmula nos está dando la proposición. Y bueno, entonces ahora sí, como les decía la vez pasada, podemos generalizar y ahora decir cuántos son hermanos de Ana, o cuántos son hermanos de Beto, o cuántos son hermanos de cuántos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que todos son hermanos de Ana, todos, por ejemplo, si estamos en la casa de Ana, ¿no? Y no están nada más están adentro de la casa sus hermanos, entonces podemos decir, bueno, para toda X, vamos a poner aquí, para toda X, X es hermano de Ana, ¿sí? Entonces esto, por supuesto, va a querer decir todos en el contexto que estamos considerando, ¿no? Y ahorita vamos a hablar sobre esto, sobre hablar de la restricción del contexto, de quiénes todos, ¿no? Pero aquí es claro, ¿no? Si estamos en la casa de Ana y solo si solo estamos hablando de la gente que está en la casa de Ana, entonces ahí sí podemos decir, todos son hermanos de Ana, ¿sí? Si estamos en la escuela y quizá en la escuela va el hermano Beto de Ana, pero no todos son hermanos de Ana, podemos decir algunos, voy a poner acá así, algunos son hermanos de Ana, dijimos que nada más A, ¿sí? Pero no todos son hermanos de Ana. Bueno, estos paréntesis externos sobran, así que los voy a quitar. No hay ambigüedad, no son necesarios, así que así quedaría, ¿sí? Entonces, ya ven, eso es lo que el dominio sería la casa. Ahorita vamos a ver, es que viene el chat, preguntan, ¿el dominio sería la casa? Más o menos. El dominio sería el conjunto de las personas que están en la casa. Pero va por ahí, ahora lo veremos. Entonces, sí, entonces esto sería alguien o existe al menos uno, ¿no? Al menos uno o algunos son algunos, al menos uno. Voy a ponerlo un poco más exacto, que es al menos alguien es hermano de Ana, pero pero obviamente aquí está interpretando la conjunción, pero no todos son hermanos de Ana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa esta segunda fórmula. Y así, utilizamos las variables para generalizar, para no hablar de alguien en específico, sino de una generalidad. De alguien, de todos, de algunos no, de todos no, o de no todos, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos las variables y los cuantificadores. Y como vamos a ver, se pueden utilizar también constantes lógicas proposicionales, negación y las binarias, para modificar lo que dicen los cuantificadores. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar a la pregunta importante que decía Daniela, que es muy importante, que cuál es el dominio, y llegar a esto porque es a lo que queremos llegar, un detalle sintáctico, que es el concepto de alcance de una variable y de variable libre y variable cuantificada, ¿sí? O variable ligada. Entonces también les decía, si yo escribo así nada más, h de x a, esto no es una fórmula, se dice, digo, algunos le llaman de otra forma, fórmulas abiertas, etc. Yo les llamo, en consonancia con otros autores, con otros libros también, matrices o matrices abiertas. Porque no son fórmulas. Quiero distinguir ahora, en proposicional no tenemos esto, pero ahora sí quiero distinguir entre cosas que son secuencias sin sentido, cosas que son fórmulas, y en medio, por decirlo así, tenemos algo que vamos a llamar matrices abiertas, que son fórmulas que tienen variables que no están ligadas por un cuantificador. ¿Qué significa que no estén ligadas por un cuantificador? Exactamente lo que pasa aquí, que tengo esta letra de predicado,
que está pues, relacionando a dos cosas, a X y a A, pero esa X no aparece al principio pegada a algún cuantificador. A diferencia de si yo tengo esta otra, para toda X, H de X a, aquí la X sí está ligada por el universal, ¿no? Esta X está siendo ligada por este universal. También, si yo escribo para alguna X, H de, perdón, aquí no es necesario el paréntesis, aquí, así que H de X a, también esa X está siendo ligada, pero ahora por el existencial, ¿ok? Por ejemplo, si yo escribo para toda Z, la costumbre, H de Z a, pues también Z está siendo ligada, esta Z está siendo ligada por este universal. En cambio, si yo escribiera para toda Z, H de X a, ese universal no está ligando a ninguna variable dentro de esta no es fórmula entonces, porque esta X no está siendo ligada por ningún cuantificador. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de variable libre y variable ligada. Se dice que esta X está libre. O, lo que es lo mismo, decir no está ligada. No está ligada. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Libre y ligada. Pero ahí sí está ligada, ¿no, profe? Porque puso Ay, perdón, perdón, X, perdón, X. perdón. Tienes toda la razón. La estoy Sí, confundiendo. va una Z en la A. Buenísimo punto. Aquí. Si yo, por ejemplo, perdón, sí, error mío, pero que se me fue la onda. Sí, si yo pongo esto, ahora sí, X ya está libre. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Que una variable está libre cuando no tiene un cuantificador, ya sea universal o existencial, que la esté ligando. ¿Y cuándo la está ligando? Cuando el cuantificador, dentro del alcance del cuantificador, está la variable que está pues pegada al cuantificador, ¿no? Entonces, ¿qué significa el alcance? Ahora lo vamos a ver. Entonces, esta también está libre, ¿sí? Esa X. Porque ni siquiera tiene algún cuantificador acá, no tiene ninguno. Tiene que ser un cuantificador con esa misma variable. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces, en resumen, en términos intuitivos? ¿Qué significa estar libre o estar ligada? Que esa variable, hay algún cuantificador que nos está diciendo cuántas de esa variable, ¿sí? Ya sea un cuantificador existencial que nos esté diciendo al menos una, o un universal que nos esté diciendo todos, ¿sí? Si uno tiene variables libres, entonces no es una fórmula, no representa una proposición, porque no sabemos cuántas de esas cosas. Solo nos dice X es hermano de A. Pero ¿quién es X? No es nadie en específico, ¿no? X no es un nombre propio, no se refiere a una persona, se refiere a cualquier cosa dentro del dominio, que ahorita vamos a ver eso del dominio. Se refiere a cualquier cosa, no hay ninguna en específico. Pero tampoco se refiere a todas. ¿Por qué? Porque para referirse a todas tiene que tener el cuantificador universal. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene significado poner una fórmula abierta. No representa una proposición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el alcance? Es hasta donde llegan básicamente los paréntesis más amplios al lado del cuantificador. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo escribo para toda X, H de X, A, el alcance de este cuantificador es todo esto, ¿sí? Muy bien. Pero si ahora yo escribo para todo X, H de X A, todos son hermanos de Ana, y X es policía, el alcance del cuantificador ya no llega hasta la P llega hasta acá, y esta ya no llega el cuantificador. Por eso se dice que la variable también aquí va a estar libre. ¿Qué necesito que llegue para hacer que llegue el cuantificador hasta allá? Pues poner paréntesis, ¿no? Aquí también se necesitan símbolos de agrupación. Entonces, perdón, aquí puse variable, pero debía haber puesto libre. Entonces, déjenme escribirlo bien. Entonces, para todo X, si yo pongo, pueden ser corchetes o paréntesis. Si yo pongo X es hermano, X es hermano de Ana, y además es una persona,
con paréntesis, ahora sí, el alcance del cuantificador es toda esta matriz, ¿sí? Ahora sí tiene significado, ahora sí representa una proposición. ¿Por qué? La primera no me está diciendo, todos son hermanos de Ana y P de X. No es una proposición, es una matriz. Una matriz abierta, se dice, porque tiene una fórmula, perdón, una variable libre. La de abajo sí es fórmula, porque ahí sí me está diciendo que todos son hermanos de Ana y esos todos son policías, ¿sí? Entonces, nos estaría diciendo de un conjunto específico de personas, bueno, que especificamos, que en ese conjunto todos son hermanos de Ana y todos son policías, ¿sí? Eso es lo que nos estaría diciendo la segunda fórmula. La primera solo nos está diciendo todos son hermanos de Ana, y la segunda nos está diciendo todos son hermanos de Ana y P de X. No es fórmula porque tiene la variable libre. Entonces, en resumen, hasta dónde llega el cuantificador es lo que se conoce como el alcance del cuantificador y está dado por los símbolos de agrupación, ¿sí? Y necesitamos que el cuantificador cubra o alcance a todas las variables libres para que sea una fórmula, porque si no tendremos variables libres, no ligadas, ¿no? Para que el cuantificador ligue a todas las variables, tienen que estar dentro de su alcance. Entonces, otro ejemplo, si yo tengo algunos Ys son policías, ay, perdón. Bueno, aquí X estaría libre, entonces no nos funcionaría. Algunos Y son policías, ¿todo bien? También puedo decir algunos Y son policías. Ay, voy a poner otra vez X. Y además, algunos X no son policías. ¿Todo bien también? También es fórmula, ¿sí? Incluso puedo utilizar la misma variable. Algunos Y son policías y algunos Y no son policías. ¿Por qué puedo utilizar la misma Y? Porque ya cuando se acaba el alcance del cuantificador, digamos, es como si se reseteara, como si ya pudiera utilizar esa misma variable otra vez. Entonces, esto no es una contradicción. Nos está diciendo, algunas personas dentro de este conjunto de cosas que estamos considerando son policías y algunas personas no son policías, ¿no? Todavía no nos dice algunas otras, porque para hablar de otros tenemos que hablar de diferencia, de distinción, y todavía no tenemos esa constante, que es la constante de identidad. Pero ahorita nos está diciendo, algunos son policías y algunos no son policías. Eso no es contradictorio, ¿no? Sería contradictorio si tuviéramos esta que voy a poner en rojo acá. Algunos son policías y no policías. Aquí, obviamente, esto sí es una contradicción. Porque fíjense, el mismo cuantificador tiene como alcance toda esta matriz que nos dice P de Y y no P de Y. ¿Sí? Esto sí es contradictorio. Es muy distinto. ¿Sí? ¿Sí ven la distinción? ¿Comentarios, dudas sobre esa distinción? Sobre todo el concepto de variables libres ligadas y alcance del cuantificador. Sobre la diferencia entre fórmulas y matrices. Entonces, matriz es cuando tengo predicados que tienen, que predican de o que relacionan a, ya sea variables o puras, perdón, o puras variables o variables y constantes, pero donde al menos una de esas variables no está ligada por un cuantificador. Entonces, matriz es una secuencia de símbolos que tiene una variable que no está ligada. ¿Sí? Ya es fórmula cuando todas las variables están ligadas. Puedo tener incluso distintas variables. Ahorita vamos a ver eso. Pero por ahora, esa es la idea. Pues matriz tiene variables no ligadas. Ser ligado significa que hay un cuantificador que nos diga cuántos de esa variable, todos, algunos. Y sí, eso. ¿Qué opinan? Se escuchan unos ruidos acá de sobrenaturales, así que voy a mutearlos. Ya. Bien, dudas, comentarios. Muy bien. Profe, Ok. perdón. Eh, entonces, si tenemos el mismo cuantificacional con con Cuantificador. eso, cuantificador, podemos comprimir una fórmula, así como usted la puso ahorita arriba.
O sea, digamos, No, no es lo podríamos... mismo, no es necesariamente lo mismo. En la primera estamos diciendo, o sea, es decir, lo puedes hacer, pero considera que la mayoría de las veces vas a decir cosas distintas. Entonces, en la primera, o sea, ¿a qué me refiero con la primera? Lo voy a poner, déjame ponerlo en azul. Ay, eh, por ejemplo, esta nos dice, alguien es policía y alguien no es policía, ¿sí? Ahí no necesariamente es el mismo alguien de quien estamos hablando. Podemos estar hablando de dos alguienes, digamos. Esa es la primera. La segunda, esta roja de acá abajo, nos está diciendo alguien es policía y no policía. Es muy distinto, ¿así lo ves? Por un lado, la de arriba, la primera nos está diciendo, por un lado, alguien es policía, por otro lado, alguien no es policía. Y la de abajo nos está diciendo, alguien es tanto policía como no policía. ¿Sí? Entonces es distinto. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Esa era la duda? Sí, señor. Buenísimo. Ok, entonces, muy bien, porque vamos a ver más de esto, la diferencia entre ese tipo de fórmulas. ¿Ok? Yo tengo una Ah, duda, profe. ajá, ajá. Bueno, más que nada quería ver en este mismo, o sea, por ejemplo, si ponemos en la parte de la derecha el que puso que no es contradicción, si en Ujú. lugar de que dijera y algunos Y no P de Y, o si dijera y si dijera em, todos los Y no son policías, entonces sí Ah, sería una contradicción, ¿no? claro, claro, sí, porque ahí estaríamos diciendo, es decir, la fórmula que hizo el compañero la voy a poner acá arriba. Sería, perdón, primero sería, algunos son policías y todos no son policías. Aquí sí, digo, todavía esto no lo podemos demostrar, o sea, porque no hemos visto reglas para cuantificadores, pero aquí veremos, con las reglas que veremos, que esto sí es contradictorio, porque nos está diciendo algunos son policías y por otro lado nos está diciendo, pero todos no son policías, ¿no? Entonces, claro, decir todos no son, por otro lado decir algunos sí son, pues eso sí se contradice, ¿no? Si algunos sí son, entonces no puedes decir que todos no son. Es decir, no puedes decir ninguno es, ¿no? ¿Ok? Bueno, nada más antes de pasar a los modelos, justo voy a... Entonces, recuerden, alguna cosa X es P. Esto es lo mismo que decir hay o existe al menos un P o alguien o alguno es P, ¿sí? Toda X es P, pues como acabo de decir, es todo o toda cosa X o cada uno o cualquiera que elijas, cualquier X es P, ¿sí? Cualquiera en el sentido de que no importa cuál agarres va a ser P, porque todos lo son, ¿sí? Bueno, vamos a separar aquí. Si le empezamos a poner negaciones alrededor, digámoslo así, de los cuantificadores, pues vamos a tener pues, otros cuantificadores. Si, por ejemplo, digo toda X negación de P, lo que estoy diciendo es, obviamente, toda cosa X no es P, que es lo mismo que decir ninguna cosa X es P, ¿sí? Si en cambio la negación está antes del universal, estoy diciendo algo muy distinto. No toda X es P. Que es lo mismo que decir, pues bueno, lo veremos después, pero es lo mismo que decir algunos no son P, ¿sí? No todos. Obviamente es muy distinto decir no todos a todos no, ¿sí? No todos significa, pues habrá alguien que no. Todos no significa nadie, ¿sí? Ninguno. También aquí lo voy a poner ninguno o nadie. Ya no me ocupo, pero bueno. You get the idea. Nadie. Y pasa lo mismo con el existencial. Si empiezo a poner negaciones a los lados del existencial, tengo fórmulas distintas. Por ejemplo, no existe al menos un P.
Pues es eso. No hay al menos un P. Que sería lo mismo que decir, ningún X es P o nadie es P. ¿Sí? Ahí. Nadie es P. ¿Ok? Si pongo la negación del otro lado, esto es muy distinto también. Alguien no es P. O algún X no es P. Ahí. Voy a separar, no es P. Alguien no es P. ¿Sí? O hay al menos un X que no es P. ¿Sí? Entonces, son muy distintos dependiendo de en dónde pongo las negaciones. ¿Sí? Se puede complejizar más o, bueno, hacer, ni siquiera sé si la palabra complejizar existe, pero si pongo dos negaciones aquí así, ¿qué estaría diciendo aquí? A ver, ¿quién quiere decirme cómo se leería esa? Sería, no hay nadie que no esté. Exacto, no hay nadie que no esté. ¿Cómo lo podríamos, bueno, déjame poner esa acá. ¿Cómo lo podríamos poner de otra forma? Sería como universal de X, negación de PX. ¡Ah, casi! Dios bien. Universal de X, PX, ¿no? Exacto. Esto lo veremos después. Esto es lo que se conoce como, esto es parte de lo que se conoce como el cuadro de oposición. Pero sí, sería todos son P. ¿Sí? Si no hay nadie que no sea P, pues todos son P. Esto lo veremos. Ahorita es un poco un teaser, ¿no? Un adelanto, un trailer, si quieres, pero esto lo veremos. Antes de eso vamos a ver el concepto de modelo. Entonces, como les dije cuando empezamos a hablar de variables y, bueno, de constantes y predicados, de constantes de individuo y de predicados, de letras de predicado, necesitamos una interpretación para saber a qué se refieren las letras, ya sea de predicado o las variables individuales. ¿Sí? Entonces, necesitamos decir, si yo voy a tener mi letra A, quiero saber a qué se está refiriendo, a quién se está refiriendo o a qué cosa. Quiero que A se refiera a Alemania o a Andrea. O puedo tener otra cosa particular a la que simplemente le llamo A. Siempre que sea una cosa particular, puedo agarrar mi teléfono y decir, a este teléfono en particular le voy a llamar A, ¿no? O a un número particular le voy a llamar A. Así como tenemos un número muy particular al que le llamamos pi, ¿no? No es cualquier número, perdón, no es cualquier número. Es un número muy particular, bien definido, 3.14, 15, 9, sigue al infinito, pero es un número particular súper bien definido, específico, ¿sí? No es como decir X, ¿ok? Tengo que, perdón, recuerdo algo, hablando de álgebra. ¿Qué les iba a decir? Se me fue la onda. Entonces, bueno, esa es la distinción, ¿no? No era sobre variables entonces. Bueno, sí, que necesitamos una interpretación de las letras de predicado y de las variables, bueno, y de las constantes individuales. Las variables luego veremos cómo lidiar con ellas, pero por ahora una interpretación de los predicados y de las constantes individuales. Pero no solo eso, sino que también, ya que introducimos cuantificadores, necesitamos definir de qué cosas estamos hablando. Y ese es el concepto de dominio de cuantificación o dominio de discurso. Entonces, interpretación, nos dice, pues es una regla, formalmente hablando, lo veremos, digo, no creo que lleguemos a eso porque ya no nos va a dar el semestre, pero formalmente sería una función que nos da para toda constante un elemento del dominio y para todo predicado una extensión, un subconjunto del dominio. Pero aquí lo vamos a manejar de manera informal, solamente eso, como algo que nos dice a qué se refieren los predicados y las constantes de mis fórmulas. ¿Sí? Y por otro lado, un dominio
Dominio se dice ya sea de es lo mismo, ¿eh? O sea, son palabras que algunos utilizan, pero es de forma intercambiable. Un dominio de cuantificación o un dominio de discurso, es lo mismo, de nuevo. Es simplemente el conjunto de cosas. Conjunto de cosas de las que hablamos. Los voy a poner en comillas porque lo más estricto es decir sobre las que cuantificamos. Por eso dominio de cuantificación, sobre las que cuantificamos. Es decir, sobre las que corren las variables. O bueno, que pueden ser los valores de nuestras variables, ¿sí? Sobre las que corren las variables. Entonces, como les decía, si yo digo para toda X, X es policía, estoy presuponiendo, antes de llegar a eso, importante, un modelo es simplemente un par de cosas, que es, ¿dónde está mi lapicito? Aquí está. Lo perdí de vista. Un modelo es simplemente un par de cosas. Es decir, modelo es igual a un dominio y una interpretación, ¿sí? Entonces, eso es un modelo, un dominio y una interpretación. Cuando yo defino un modelo, puedo interpretar mis fórmulas o puedo formalizar algo del lenguaje natural. ¿Ok? Es como en proposicional que definíamos un modelo para saber a qué se refieren las letras proposicionales, a qué proposiciones. Aquí es lo mismo, solo que como ya tenemos más estructura, ya no son solo las proposiciones, ya podemos hablar de cosas específicas y de cómo son esas cosas, de qué cualidades tienen, qué propiedades tienen, de qué características tienen, o cómo se relacionan entre ellas. Bueno, ya puedo interpretar mis letras de predicado y mis constantes. Entonces, para hacer eso necesito el modelo, que es la interpretación de predicados y constantes, y el dominio, que es el que me dice sobre qué conjunto de cosas, corren las variables. Se dice corren las variables, pero significa sobre qué conjunto de cosas mis variables toman valores. ¿Sí? Entonces, si yo tengo variables X, Y, Z, ¿no? Pues en la secundaria y en la prepa nos enseñan que estas variables pueden tomar valores numéricos. Entonces, el dominio de cuantificación ahí va a ser los números reales. ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, X cuadrada sea, no sé, sea f de X, X cuadrada, y lo voy a llamar Y. Bueno, todo eso lo que estoy haciendo es que mis variables X tomen valores sobre el conjunto de los números reales. ¿Sí? Pero esto no es, digamos, no es definitivo, no es lo único que se puede hacer. También puedo hacer que mis variables tomen valores en otro conjunto. En cualquier conjunto que yo quiera, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que especifico con el concepto de dominio de cuantificación. Especifico sobre qué conjunto corren mis variables. Entonces, por ejemplo, como decíamos hace rato, supónganse que yo estoy en la casa de la familia Domínguez. Supónganse que es Ana Domínguez, ¿no? Y entonces, quiero hablar de todos los que están en esa casa, ¿sí? Entonces, mi dominio, voy a poner así nada más dominio, va a ser el conjunto. Siempre va a ser un conjunto, entonces siempre voy a especificar el conjunto. Bueno, ¿qué conjunto? Siempre voy a especificar el conjunto de qué cosas. El conjunto de todas las personas que están, dijimos para nuestro ejemplo, en la casa de la familia Domínguez. ¿Sí? Y entonces, mi interpretación, voy a abreviar, esto es dominio e interpretación, va a ser que, por ejemplo, P, ya habíamos dicho, P de alfa sea que alfa es policía. ¿Sí? Ay, mal el acento. Bueno, entonces ya con este modelo, esto significa que
todas las personas que están ahora en la casa de la familia Domínguez son policías. ¿Sí? Esta fórmula significa que al menos una persona que está en la casa de la familia Domínguez es policía. Y así, ¿no? Al menos una persona que está en la casa de la familia Domínguez es policía, pero no todos son policías, ¿sí? Y así, etcétera. Si yo cambio el modelo, esas mismas fórmulas van a significar otras cosas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, si yo mantengo el dominio, pero cambio el modelo al cambiar la interpretación, por ejemplo, ahora digo que P signifique es una pera, lo que sea. Pues ahora, para todo X, P de X va a significar todas las personas dentro de la casa de la familia Domínguez son peras. Pues es falso, ¿no? La fórmula va a ser falsa bajo esa interpretación, ¿sí? Si yo cambio, por ejemplo, un tercer modelo y dejo el mismo dominio, pero cambio la interpretación y digo que P ahora signifique es persona. Pues ahora, para todo X, P de X va a significar todas las personas que están dentro de la casa de la familia Domínguez son personas, va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, verdad o falsedad de una fórmula requieren de la interpretación y del dominio que se le especifica esa fórmula. Es decir, verdad o falsedad requieren de un modelo. Una fórmula no es verdadera o falsa por sí misma, excepto por unas que sí vamos a ver, que son como las tautologías, ¿sí? Bueno, básicamente las tautologías y otras las verdades lógicas, esas sí son verdaderas para todo modelo y entonces son independientes de los modelos. Pero para las que no son tautologías, bueno, también las tautologías requieren de modelos, pero las que no son tautologías, para saber si son verdaderas o falsas, requerimos saber cómo se las interpreta. Es decir, cuál es el modelo que estamos suponiendo, cuál es la interpretación de predicados y constantes y cuál es el dominio de cuantificación de los cuantificadores ahí. Un modelo solo puede tener un dominio. Si yo tengo dos variables, no puedo especificar dos modelos. Eso ahora lo vamos a ver. Pero entonces, solo quiero dejar claro esto. Un modelo, de nuevo, consiste en dominio e interpretación. Y una fórmula solo puede ser verdadera o falsa cuando se le especifica un modelo. Entonces, es verdadera o falsa relativo a ese dominio, ese modelo, ¿sí? Porque como acabamos de ver, si yo interpreto los predicados de una forma, puede que la fórmula resulte verdadera en ese modelo. Si yo interpreto los predicados de otra forma, puede que la fórmula represente una falsedad en ese otro modelo, ¿sí? O las constantes. Entonces, por ejemplo, si yo digo cosas como, supónganse que tengo mi modelo, vamos a llamarle 1, ¿no? Nada más para distinguirlo. En mi interpretación, P de alfa significa alfa es persona. Y mi dominio, pues vamos a usar el que ya habíamos dicho. Nada más lo voy a poner como formalmente, ¿no? El conjunto de las personas en la casa, voy a abreviar en la casa de la familia Domínguez, ¿sí? Entonces ya les decía, bueno, entonces decir bajo este modelo 1 que todos son personas es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las personas, o sea, para todo X me estás refiriendo a todo lo que esté en mi dominio. ¿Qué está en mi dominio? El conjunto de las personas en la casa de la familia Domínguez. Entonces, si yo digo del conjunto, es decir, si yo digo de todas las personas que están en la casa de la familia Domínguez, que son personas, que P de X, obviamente eso es verdad. Si yo cambio mi modelo y tengo un modelo 2, así lo voy a llamar nada más para distinguirlo, en donde la interpretación de mi predicado P es que es alfa. Alfa es, ¿qué dijimos? Es una pera. No digo, no tiene sentido, pero bueno. Y el dominio lo dejo igual, ¿no? Es el mismo de acá. Bueno, bajo este modelo 2, esa misma fórmula para todo X, P de X, de hecho lo voy a poner con rojo, va a ser falsa. Y aquí esta era verdadera. Fíjense, es exactamente la misma fórmula. ¿Qué es lo que cambió? La interpretación. ¿Sí? Cambió el modelo. Por supuesto, también puedo cambiar la verdad o la falsedad cambiando el modelo ahora en su dominio. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo un modelo 3, ¿sí le voy a llamar? Mi interpretación sigue siendo que
el predicado va a significar que es persona, ¿sí? Alfa es persona. Pero ahora mi dominio va a ser, ¿qué será? El conjunto de los números reales. Ah, bueno, pues ahora, esa misma fórmula para toda x, p de x, ¿qué va a ser? ¿Verdadera o falsa? ¿Qué me quiere decir? ¿Verdadera o falsa? Grillo, ¿sí están conectados? ¿Seguimos vivos? ¿Quién dijo qué? Es falsa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Israel. Buenísimo, Israel. Sí, es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no está ligada al cuantificador. ¿Qué no está ligado al cuantificador? Porque puso PDA, ¿no? Y, o sea, el dominio no corresponde a la interpretación. Pero, ¿en dónde puse PDA? Es P de alfa, es una metavariable. Sí, Sí. perdón, P de alfa. Ajá, ajá. Pero como el dominio es de los números reales, Ujú. entonces no, no sé cómo decirlo, pero no corresponde. Más o menos. ¿Quién lo quiere decir más exactamente? El compañero tiene razón, es falsa, pero como que no me convenció sus razones de por qué es falsa. ¿Quién No es sabe por qué? porque, Ujú. no es porque ningún número es persona. Exacto, exacto. Porque la fórmula bajo esta interpretación me está diciendo todos los x, ¿y a qué se está refiriendo mi x ahí? Es una variable que está corriendo sobre los números reales. Entonces, todos los números reales son personas. Es lo que me está diciendo esa fórmula bajo esa interpretación y bajo ese dominio, es decir, en ese modelo. Entonces, mi fórmula, de nuevo, me está diciendo todos los números reales son personas. Y eso, como dice el compañero, que se llama... ¿Cómo te llamas? José, Exacto, cuando nos dice José, es falso. Es falso decir que todos los números reales son personas. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, entonces sí, puedo cambiar mi modelo. Bueno, nada más vamos a ver un caso del otro, que es cuando cambio tanto dominio como interpretación, modelo 4, digamos. Pónganse que interpretación significa, ahora mi predicado P va a significar, ¿qué les gusta? Que sea una pera igual. Alfa es una pera. Pero ahora mi dominio va a ser el conjunto, perdón, el conjunto de frutos que crecen, ¿en dónde creen? En mi peral. Pues ahora sí es fácil ver que para toda x, p de x va a ser verdadera. Sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo que me dice todas las cosas que están en mi dominio. ¿Cuál es mi dominio? El conjunto de frutos que crecen en mi peral. Entonces, todas las cosas que están en los frutos o sea, todas las cosas que son frutos que crecen en mi peral, todas las cosas que están en el conjunto de frutos que crecen en mi peral, son peras. Eso es verdad, ¿no? Obviamente los frutos que crecen en el peral son peras, ¿no? Entonces, es verdad. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la misma fórmula puede cambiar de valor de verdad dependiendo del modelo, dependiendo de cómo interpreta el predicado, a los predicados que están en la fórmula, y también obviamente las variables, perdón, las constantes, eso lo veremos ahorita. Entonces, dependiendo de cómo interprete variables y constantes, otra vez, dependiendo de cómo interprete letras de predicado y constantes de individuo, y de cuál sea mi dominio de cuantificación, la misma fórmula va a significar cosas distintas y por lo tanto va a ser verdadera o falsa, dependiendo eso de qué signifique, y lo que significa nos lo da el modelo. Entonces, un modelo es una forma de especificar el significado de las fórmulas. ¿Sí? Al decirnos cuáles son sus constantes individuales, es decir, a qué se refieren, y a qué se refieren sus letras de predicado, y sobre qué estoy hablando con los cuantificadores. ¿Sí? Es decir, el dominio de cuantificación. Pues cambiando eso, cambiando el significado de fórmulas, pues las fórmulas van a ser verdaderas o falsas.
Vamos a ver nada más un ejemplo de cómo eso pasa con las constantes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, déjame poner color negro. Si yo tengo mi modelo, fíjense que tengo mi modelo 10, el que sea, no importa, le podría llamar modelo Panchito. Lo único que hago es ponerle números para distinguir los modelos, ¿sí? Yo tengo mi modelo 10 y mi interpretación es de, no sé, de P de alfa, que sea haciendo que alfa es persona, ¿sí? Y que A sea, yo, Carlos, ¿no? Entonces, si yo digo P de A, pues esto significa Carlos es una persona o Carlos es persona. Y esto, por supuesto, va a ser verdadero, ¿no? Pero si ahora yo cambio mi modelo, tengo mi modelo 11 y tengo una interpretación. Aquí ni siquiera, o sea, puedo tener un dominio el que sea, ¿no? O sea, el dominio de cuantificación no lo puse porque como no hay cuantificadores, es irrelevante. Digo, estrictamente hablando, un modelo siempre tiene que tener un dominio, pero aquí puedo poner un dominio irrestricto, no me complico. Ahorita voy a decir qué significa irrestricto, ¿sí? A eso vamos. Ahorita solo voy a poner así para no complicarme, porque como no tengo cuantificadores, no depende mucho de cuál sea el dominio. O sea, por supuesto, el dominio tiene que incluir a Carlos, ¿no? Porque si yo pongo dominio, el conjunto de los números reales, pues Carlos ahí no va a referir a nada, ¿sí? La constante no va a tener referencia. Ok, ahorita vamos a ver todo esto. Ay, irrestricto. Entonces, interpretación. Otra vez que mi predicado signifique que alfa es persona. Pero ahora que A signifique Alemania. Y otra vez mi dominio va a ser irrestricto. Irrestricto es decir, estoy hablando de todas las cosas en el universo. Ahorita veremos más con detalle esto. Bueno, bajo esta nueva interpretación, PDA, por supuesto, significa, bueno, puedo poner paréntesis, aquí no está necesario. Significa Alemania es persona. Y esto, por supuesto, es falso, ¿sí? Entonces, la misma fórmula, distinto modelo, distinto valor de verdad. No necesariamente, a veces resulta que se preserva el valor, etc. Pero este es un caso de cómo cambiar el modelo puede cambiar el valor de verdad de la fórmula. Al cambiar ahora, no la interpretación del predicado, sino de las constantes. O bueno, de la constante que aparece aquí, ¿sí? Si primero yo digo Carlos y luego digo Alemania, son fórmulas que tienen, o sea, la misma fórmula con significados distintos y que por eso resultan tener distintos valores de verdad, ¿sí? ¿Dudas o comentarios? ¿Dudas o comentarios? ¿No hay dudas o comentarios? Bueno, supongo que el silencio sepulcral más los ruidos sobrenaturales de alguien que no ha apagado su micrófono, significa no hay dudas. Entonces, si tienen dudas, díganmelo, ¿no? Si no, avanzamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería ver? Sí, diferentes variables, diferentes cuantificadores, etc. Okay. No, dominios restringidos y dominios irrestrictos, antes de pasar a eso. Entonces, un dominio irrestricto, como dice su nombre, es un dominio que no está restringido. ¿Qué significa que no está restringido?
Un dominio restringido es un dominio de un conjunto particular de cosas. El conjunto de las personas en la casa de la familia Domínguez. El conjunto de las frutas que crecen en el árbol en mi peral. El conjunto de mis perros. El conjunto de los números reales. El conjunto de todas las personas vivas en el planeta Tierra. Como 7,000 millones, ¿no? El conjunto de todos los países dentro de la ONU. Conjuntos específicos, delimitados. Pueden ser infinitos, como el conjunto de los números reales, pero delimitados. Un conjunto irrestricto, un dominio irrestricto, es el conjunto de todas las cosas. ¿Sí? Si ustedes toman teoría de conjuntos, en lógica 3, verán que estrictamente hablando no hay tal conjunto irrestricto por algo conocido o llamado como la paradoja de Russell, pero ahorita nosotros no nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Hay todo un debate en los fundamentos de la semántica y de la lógica sobre cómo puede haber dominios irrestrictos, si eso es un conjunto o una clase o no existe, ¿no? Todo eso, no, yo no doy lógica 3, pregúntanos en el chat. Me gustaría, pero no doy. Entonces hay todo un debate en los fundamentos de la lógica y de la semántica acerca de cómo puede haber dominios irrestrictos. Es un debate un poco técnico porque, como les digo, no hay estrictamente hablando un conjunto, al menos en el sentido usual de conjunto, que es el de una cierta teoría específica de conjuntos. No, hay todo un debate sobre eso, pero nosotros obviamente no nos vamos a meter aquí porque necesitaremos teoría de conjuntos, si es algo más técnico, más filosófico, ¿sí? Pero, ya les digo, vamos a hacer una diferencia entre dominios, tipos de dominios. Una diferencia muy sencilla, los que son irrestrictos, o bueno, estrictamente hablando solo hay un dominio irrestricto, que, como dice su nombre, no está restringido, incluye a todas las cosas. Incluye a todas las cosas. ¿Cuáles todas? Pues todas, 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 todas. Todititas, todititas, ¿no? Desde las frutas, las células, las personas, los países y las galaxias, hasta los números reales, imaginarios y complejos, todo, ¿sí? Incluye todo. Literalmente hablando, todo. Todo lo que exista, todo lo que haya, está dentro del dominio irrestricto, ¿sí? Y lo vamos a usar cuando no sea necesario restringirnos. Cuando sea más práctico restringirnos, restringir de aquello que estemos hablando, vamos a hablar de dominios restringidos. Y estos, pues por supuesto, si hay infinitos. Restringidos. Que no incluyen a todas las cosas. ¿Ahí? Bueno, y que también vamos a suponer que no son vacíos. ¿Qué significa que no son vacíos? Que tienen al menos una cosa adentro, ¿sí? Y que si habláramos de dominios vacíos, sería hablar de conjuntos que no tienen nada adentro, entonces no podemos cuantificar sobre ellos, ¿no? No se puede decir, ¿existe alguna X tal que algo en un dominio donde no hay nada? Porque no existe nada en ese dominio, ¿sí? Solo eso. Restringidos no incluyen a todas las cosas y no son vacíos. Y restricto incluye a todas las cosas. Los dominios restringidos, ya les digo, a las personas dentro de la familia Rodríguez, los números reales, o podemos especificar dominios con más estructura. Por ejemplo, el conjunto que contiene tanto a los números reales como las personas de la familia Domínguez. Es un dominio muy raro, pero podemos cuantificarlo en ese. Si saben teoría de conjuntos, si se acuerdan de la prepa, lo que vieron de teoría de conjuntos, que seguro vieron algo, por ejemplo, en álgebra, se puede utilizar la operación de unión de conjuntos para formar ese conjunto, pero lo podemos especificar con palabras. El conjunto de las personas dentro de la familia Domínguez, más todos los números reales. O no sé, el conjunto de todos los números reales mayores a 0 y menores a 1, ¿no? 0.5 está ahí, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, podemos especificar los dominios, siempre que sean conjuntos, se vale especificarlos, ¿sí? Y sobre esos vamos a cuantificar. Bueno, entonces, para cerrar un poco, no, todavía nos queda un poco de tiempo, pero un poco más bien para avanzar, vamos a utilizar también, a veces, distintos cuantificadores dentro de la misma fórmula. Y para eso vamos a necesitar, pues, distintas variables, ¿sí?
déjenme pensar si es momento de avanzar esto o más bien es momento de avanzar hacia la importancia del orden. No, sí es momento de avanzar esto. Porque en el ejemplo que van a leer dentro del libro, para los ejercicios de tarea, vienen cuantificadores con distintas variables. Muy bien. ¿Por qué? Porque, sí, esto va a servir para hablar más sobre modelos, ¿no? Entonces, bueno, pónganse que yo tengo mi fórmula que me dice, bueno, vamos a definir primero un modelo para poder interpretar. Ya después, ya cuando avancemos, podemos dejar los modelos implícitos, ¿no? Suponer que ya sabemos a qué nos referimos, pero ahorita, justo para remarcar y practicar ese tema, dominio e interpretación. Entonces, mi dominio que sea el conjunto de las personas que estamos en este salón, ¿sí? Siempre tiene que ser un conjunto, el conjunto de las personas. Y ya les digo, por este salón, estoy entendiendo el salón virtual. En este salón virtual. Y que somos, ahorita cuántos somos. Bueno, interpretación. A ver, ¿qué podríamos escribir? F de A, bueno, voy a poner acá abajo. Digo, después podemos ir agregando sobre la marcha, no importa, mientras que todo esté bien definido. F de alfa. Alfa es filósofo, filósofa. ¿Qué otra cosa? Pues C se refiere a mí. Y así, ¿no? Ahorita vemos qué se necesita. Entonces, por ejemplo, si yo digo, existe al menos una X, esto también es importante. Puedo utilizar X o Y, en realidad es indistinto, siempre que no esté utilizado. O sea, no importa con cuál variable empiezo. En realidad empiezo con X nada más por costumbre, pero podría empezar con Y. Por ejemplo, existe al menos una Y, tal que Y es filósofo, pues es verdad en este modelo, ¿no? Alguien, al menos una persona aquí en este salón es filósofo, probablemente más de una, ¿no? Pero el de un filósofo solo como alguien que tiene la carrera de filosofía, si quieren, ¿no? No se pongan místicos y crean que es un estatus ontológico superior o inferior, ¿no? Solo como alguien que tiene la carrera de filosofía. Entonces, ¿será verdad decir que alguien es filósofo? Y también puedo decir que al menos una persona aquí no es filósofa, ¿no? Alguien que no se haya graduado de la carrera, que pues supongo que varios de ustedes. Digo, no sé, habrá quizá, probablemente o posiblemente habría alguien que entrara de oyente aunque ya haya terminado, no sé, pero al menos yo sí, soy filósofo y habrá alguien que no lo sea, ¿no? Filósofo o filósofa, ¿sí? Ok, entonces, eso, ¿qué les quería decir? Sí, entonces, como les decía, es muy distinto decir esto a decir esto. Alguien es filósofo y no filósofo, porque aquí sí me estoy contradiciendo, perdón, con Y. Aquí sí me estoy contradiciendo. ¿Sí? Pero también es muy distinto a decir, bueno, déjenme separar acá. También es muy distinto esas dos cosas a decir, ¿dónde lo pondré? Yo creo que acá. A decir, hay alguna Y, hay alguna X, tal que Y es filósofo. Bueno, aquí no sé dónde están estos paréntesis. Y es filósofo y X no es filósofo, ¿sí? Esta no es contradictoria, ¿sí? O sea, esta es falsa porque es contradictoria. Esta es verdadera, obviamente todo relativo a nuestro modelito. Y esta también, de hecho, va a ser verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo de alguna Y que es filósofo o filósofa y de alguna X que no lo es, ¿sí? Obviamente aquí no nos está diciendo X o Y son distintos, pero esta puede ser verdadera porque va a ser hecha verdadera por cosas distintas, ¿no? Es decir, lo único que estoy diciendo es, esta nos está diciendo, hay al menos una Y que es filósofo, filósofa, y al menos una X que no lo es, ¿sí? Pero como son variables distintas, ya no es contradictorio, a diferencia de acá. Como es la misma variable, cuando quitemos el existencial, esto lo veremos cuando veamos las reglas de eliminación,
vamos a ver que esto tiene que referirse a la misma cosa, ¿sí? Porque estoy hablando de alguna cosa Y específica. No sé quién, pero alguna, o al menos una, va a ser tal que esa misma cosa Y sea F y no F. ¿Sí? Eso no puede ser, eso es contradictorio. No importa lo que significa F, de hecho. No importa lo que sea, pero alguna cosa en el dominio, para que esta fórmula fuera verdadera, la segunda, la de abajo, tendría que ser tanto F como no F. Y eso es contradictorio. Pero si ahora nos vamos a la fórmula de la izquierda, esta de acá con los dos cuantificadores, esa me está diciendo alguna cosa del dominio y alguna cosa del dominio X. Bueno, esa primera cosa del dominio Y es F y esa X es no F. No necesariamente son las mismas, porque no por poner distintas variables hablamos de cosas distintas. No necesariamente, pues. Puede ser que sí, puede ser que no. Para poner necesariamente que sí, tendríamos que tener el signo de diferencia, que igual ahorita les menciono. Pero, de todos modos, puede ser que sí hable de cosas distintas, de una Y que es F y de una X que no es F. Eso no es contradictorio, ¿sí? No por sí mismo es contradictorio, pues, ¿sí? Ok, entonces eso puede ser verdadero y, por ejemplo, lo es en este dominio, en el conjunto de las personas en este salón virtual. Hay al menos una Y que es filósofo o filósofa, bueno, en este caso soy yo, y al menos una Y, una X que no es filósofa, ¿no? O filósofo. Entonces, pero fíjense que tenemos dos variables, X y Y, y por lo tanto necesitamos dos cuantificadores, uno para cada variable, pero siempre con un solo dominio. Todo modelo tiene un solo dominio. No se vale especificar diferentes dominios para diferentes variables. No, no, no. Siempre que interpretemos una fórmula bajo un modelo, va a ser con el mismo dominio, ¿sí? Para todas las variables. Es decir, todas las variables de mi fórmula van a correr sobre ese dominio. ¿Por qué lo digo? Porque antes no especificaba esto y entonces como que lo dejaba implícito, no lo dejaba claro. Y entonces algunas veces decían, bueno, que X corra sobre el dominio de las personas y que Y sobre el dominio de los árboles, ¿no? Entonces no se vale. Todas las variables de la fórmula tienen que correr sobre el mismo dominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo modelo tiene un solo dominio. Y ya está. Es eso. Bueno, entonces les decía, un poco también para seguir adelantando. Si tienen dudas en cualquier momento, pónganlo en el chat o pregunten en el micrófono. Pero como un poco para seguir avanzando, es muy importante, esto ya les decía desde que veíamos predicados con constantes, es muy importante tener en cuenta el orden, por eso utilizamos metavariables, para distinguir ese orden y el número de lugares de argumento. Ok, entonces es muy importante tener en cuenta el orden, porque si yo cambio el orden, puedo cambiar lo que dice mi proposición. Entonces, como supongamos que tengo un modelo, ahorita no lo voy a poner, lo voy a dejar implícito porque pues ya vimos eso, bajo el cual h de alfa beta, bueno, sí lo voy a poner porque si no, justo no va a ser claro lo que quiero decir. Ay, perdón. Entonces, modelo 2, digamos, ¿no? Lo que sea. Mi dominio, que sea conjunto de todas las personas. Todas las personas que existen en el universo, que hasta donde sabemos, pues solo en la Tierra, y entonces 7,000 millones, ¿no? Tiene más o menos 7,000 millones de elementos, tiene ese conjunto, ese dominio. Y que mi interpretación sea que H de alfa significa alfa es hermano o hermana de beta. ¿Sí? Por ahora vamos a usar ese. Ok, entonces bajo ese modelo, bueno, también vamos a utilizar C para Carlos. No, esperen, es que hermano no es vana porque es simétrica. En un sentido que no he definido, pero que definiremos después cuando vemos teoría de las relaciones. Voy a cambiarlo a, ¿qué será bueno? Abuelo, ¿sí? No, el ejemplo que uso en el libro. Bueno, abuelo es bueno. Abuelo. Entonces, sé que sea César y B que sea Daniel.
¿no? No importa, alguien en específico. Ok. Bueno, lo mejor alguien que sea abuelos, es que, perdón, o sea, lo que quiero es que les haga sentido para que vean, pues, lo que les quiero mostrar. Entonces, ¿quién será? ¿Quiénes son abuelos famosos? No, o padre, ser padre, ¿no? Padre es si hay hijos más famosos. Entonces, espero que ya hayan visto Star Wars, porque si no va a haber muchos spoilers aquí, ¿no? Bueno, entonces, supónganse que Luke, es que si no voy a tener que cambiar todo. No, padres específicos, a ver, padres famosos, que sea Vicente Fernández, siempre digo este ejemplo. Entonces, Vicente Fernández, y el otro, ¿cómo se llama el hijo? Alejandro Fernández, ¿no? Alejandro Fernández, ¿sí? Bueno, ya, entonces ahora sí, bajo este modelo, decir P de B A es verdadero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que Vicente Fernández es padre de Alejandro Fernández, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí lo ven? Esto es verdad, ¿no? Todo esto es verdad. ¿Sí? Bajo esta interpretación en este modelo, pues. Si ahora yo cambio el orden y digo A de B, esto me da la proposición de que Alejandro Fernández es padre de Vicente Fernández. Y esto, por supuesto, es falso, ¿no? Es hijo, pero no es padre. Entonces, esto es falso, ¿sí? La importancia del orden es que si yo cambio el orden de las letras, de las constantes, perdón, en específico, puedo cambiar el significado de la fórmula y eso puede resultar en cambiar el valor de verdad, de pasar de verdad a falsedad o viceversa, ¿sí? Ahora, ejemplo, si yo digo así, alguien es, bueno, aquí no se necesita este paréntesis, alguien es padre de Alejandro Fernández, esto es verdad, ¿no? También es verdad si yo cambio ahora, déjame separar aquí, sí, el orden, ya no cabe acá. Ay, eso me pasa por escribir en grande. Si yo cambio ahora aquí, alguien es, paréntesis, nada, alguien es, perdón, Alejandro Fernández es padre de alguien. Bueno, lo voy a poner acá, a ver si se ve. Alejandro Fernández es padre de alguien, ¿sí? Son dos proposiciones distintas. La primera me dice, alguien es padre de Alejandro Fernández, es verdad. ¿Por qué? Porque Vicente Fernández es su padre, ¿no? Entonces es verdad decir que al menos una cosa en mi dominio, está hablando de esta fórmula, al menos una cosa en mi dominio, en el conjunto de las personas, es padre de Alejandro Fernández, es verdad. Y aquí estoy diciendo, esta segunda fórmula, la que voy a poner en azul, esta segunda fórmula me está diciendo que alguien es tal que Alejandro Fernández es su padre. Es decir, Alejandro Fernández es padre de alguien. También, creo que no sé si tenga hijos, supongo que sí. Supongamos que sí. También es verdad, pero son dos proposiciones distintas y lo único que cambió fue el lugar de la variable. ¿Sí? Entonces, ¿dónde pongo mi variable? ¿Dónde pongo mis constantes? Es muy importante porque si no las pongo en el lugar correcto, puedo cambiar el significado y eso puede hacer que, en este caso, fueron verdad las dos, pero en otros casos puede resultar en falsedad. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia del orden. Vamos a ver nada más el ejemplo que está en el libro. El orden de los cuantificadores y los términos, es decir, las variables y constantes, es importante, pues cambiarlo puede implicar cambiar el significado de una fórmula, como les venía diciendo. Entonces, primero vemos con constantes, usando A para Ana y B para Beto, ¿no? Entonces, vamos a suponer algún modelo donde interpretamos pues, A como Ana y B como Beto, y tenemos algún dominio, ¿no? En el conjunto de las personas, o irrestricto, algo así. Y también estamos suponiendo un modelo. Déjenme, de hecho, editar eso. Bueno, marcarlo aquí porque sí es importante que... Sí es importante que lo diga y no lo digo. Pero como les digo, ya no quiero editar el libro para que no haya estas incongruencias entre las páginas de la
edición que tengan y lo que yo edite. Entonces, nada más lo estoy marcando para, ¿cómo se dice? Para poder editarlo después, ¿sí? Ya acá ya acabado el curso. Entonces, sí, entonces primero vamos con constantes y vamos a utilizar un modelo en donde A significa Ana, B significa Beto y tengamos una interpretación de A. Bueno, entonces es muy distinto decir una interpretación de A de acuerdo a esto, Ana de amar. Perdón, donde A es la relación de amar. Nota para mí. Note to self. Amar. Oh. Amar. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a suponer ese modelo que dejamos implícito. Entonces la primera dice que Ana ama a Beto. Esta primera, la de arriba, esta. Dice que Ana ama a Beto. Y la segunda dice que Beto ama a Ana. Son cosas muy distintas, ¿no? Como hay amores no correspondidos, decir que alguien ama a otra persona no implica que la otra lo ame también. Entonces es muy importante eso, ¿no? Por eso es importante el orden de dónde ponemos en este caso, las constantes, ¿sí? Entonces, así que el orden de las constantes en los predicados de una relación es muy importante. Y aquí solo tenemos dos lugares de argumento. Es una relación binaria, solo tiene dos lugares de argumento. Pero si tuviéramos una relación entre tres cosas o entre cuatro o así, pues también sería importante poner el orden específico de acuerdo a la interpretación de mi predicado, de mi relación. Veamos el caso de los cuantificadores. Cuando tenemos un solo cuantificador, por ejemplo, el universal, tenemos dos opciones. En primera esta, para toda x, AXB significa que para cada x, x ama a Beto, ¿sí? Es decir, todos aman a Beto, lo cual es lo mismo que decir que Beto es amado por todos, dicho en voz pasiva. Pero es lo mismo. Beto es amado por todos aman a Beto. Para toda x, x ama a Beto. Es decir, eso, todos aman a Beto, ¿sí? Beto es muy querido en su comunidad. Pero segundo, también podemos cambiar el orden y decir para toda x, A de bx, es decir, para cada x, Beto ama a x. Todos son amados por Beto. Beto ama a todos. Entonces, en el primero, Beto es querido por todos, o amado por todos. Es muy querido en su comunidad. Y en el segundo, Beto tiene corazón de condominio porque ama a todos, ¿no? Como lo pongo acá. Entonces, mientras que la primera dice que Beto es muy querido en su grupo, la segunda dice que Beto tiene corazón de condominio. Entonces, otra vez, la importancia del orden, porque si yo cambio el orden de variables y constantes, cambio lo que significa mi fórmula y por lo tanto cambio la proposición que estoy expresando con ella. ¿Vale? En el caso todavía de una sola variable, pero ahora con un cuantificador existencial, consideren esas dos fórmulas. Alguien dice, Lisa quiere a Milhouse. Es exactamente ese caso. Es un buen video. Igual y lo pongo cuando edite este video. Igual y... A ver si no cuenta como infracción de copyright. Probablemente sí. Entonces no sé ¿Cuál? si lo ponga. El de Lisa quiere a Milhouse. Es buenísimo ese. Nadie quiere a Milhouse. Ajá, y cuando el profe dice, no, nadie quiere a Milhouse. Bueno, entonces, siguiendo ese caso, de una sola variable, pero ahora con un cuantificador existencial, tenemos también dos opciones, ¿no? Alguien ama a Ana, ¿no? Para al menos una x, x ama a Ana. Es decir, Ana es amada por alguien. O alguien es tal que Ana lo ama. Para al menos una x, Ana ama a x. Es decir, al menos alguien es amado por Ana. Es decir, Ana ama a alguien. Entonces, la primera fórmula significa alguien ama a Ana. Y la segunda fórmula significa Ana ama a alguien. Es muy distinto, ¿no? Porque al cambiar el orden de las letras, aquí de las constantes y variables, de los términos, estoy cambiando como la dirección del amor, por decirlo así, ¿no? Entonces es muy importante por eso tener en cuenta eso, el orden, ¿vale? Entonces tenemos situaciones muy distintas. En la primera, Ana tiene admiradores, o al menos un admirador, ¿no? Es decir, Ana es amada por alguien. Y en la segunda, Ana puede o no tener quien la ame, pero ella sí ama a alguien más, ¿sí? Bueno. Si ahora tenemos dos variables cuantificadas, ahora tenemos más posibilidades, ¿sí? Entonces, la primera es decir, ahora vamos a generalizar también sobre este lugar de argumento. Entonces, supónganse que tenemos
si aquí estoy considerando, podría ser dos universales, dos existenciales, pero un poco para ver las relaciones como más interesantes. Déjame poner esto aquí. Esto sí es importante aquí. Nos da 4 posibilidades para 2 cuantificadores. Sí, porque les digo, también podremos considerar los casos de 2 universales y 2 existenciales, pero vamos a ver los casos donde tenemos 1 y 1 pues para hacerlo más interesante, ¿no? Bueno, entonces, un primer caso es, para todo x existe al menos una y, tal que x ama y. Como dice la primera lectura, para cada x hay al menos una y, tal que x ama y. Bajo la interpretación del predicado relacional a, eso significa, aparece un navegador aquí de PDF. Todos tienen a alguien a quien aman, es decir, todos aman a alguien, ¿sí? Para toda x hay al menos una y, tal que x ama y significa todos, para todos hay al menos alguien, tal que ese x que es todos, aman esa y que es alguien. Todos aman a alguien, ¿sí? Es decir, en este mundito, ¿no? Donde esa fórmula sea verdadera, en ese modelo, cada persona va a tener al menos una otra a quien ama, ¿sí? Puede ser más de una, pero va a ser al menos una. Todos van a tener a su media naranja. o más de media naranja, pero al menos van a tener una media naranja, ¿sí? A quien aman, ¿sí? Todos van a tener a alguien a quien aman. En esta segunda, es esta. En esta segunda, para toda x hay al menos una y, tal que a de yx. Fíjense, aquí lo que cambió fue el orden de a yx. Acá arriba era a xy, distintos, ¿sí? Bueno, en esta segunda, quiero decir, para cada x hay al menos una y donde y ama a x. Es muy distinto porque lo que quiere decir es todos tienen a alguien que los ama. Es decir, todos son amados por al menos alguien. Es decir, para toda persona en este dominio, cada uno de ellos, cada una de las personas, tiene al menos alguien de quien recibe amor, por decirlo así, ¿sí? Entonces, la primera fórmula me estaba diciendo, toda persona en el dominio ama a alguien más. Déjenme aceptar a alguien. Ok. Toda persona en el dominio ama a alguien más. La segunda fórmula me está diciendo, toda persona en el dominio es amada por alguien más, ¿sí? Cosas distintas. La primera, toda persona en el dominio ama a alguien más, al menos alguien. Pueden ser 2 o 3, puede ser solo 1. La segunda es, toda persona en el dominio es amada por al menos alguien más, ¿sí? Al menos 1, 2, 3, al menos 1. Tercera fórmula. Esta, ¿sí? Entonces, hay al menos una X, hay al menos una Y. ¿Dónde está mi lápiz? Hay al menos una Y. Ay, perdón. Ya. No, ¿qué dice? Es que quiero mover la página y parece que no. Que no se puede. Me siento como el meme de cómo se prende el proyector. Pero bueno, hay al menos una Y tal que para todo X, A de XY, ¿está? Significa eso. Hay al menos una Y tal que para todo X, X ama a Y, ¿sí? Es decir, hay alguien tal que todos los aman. O hay al menos, alguien es amado por todos, ¿sí? Esta significa al menos una persona Y es tal que para toda X, esas todas X aman a esa al menos una persona, ¿sí? Entonces, lo que significa esta tercera fórmula es que al menos una persona en ese dominio es el que recibe el amor de todos, ¿sí? Todos están amando al menos a esa persona. Quizá cada uno de los demás ame a alguna otra persona más, no importa. Lo único que sabemos por esa fórmula es que al menos una persona está recibiendo el amor de todos, ¿sí? Eso es lo que significa al menos una Y es tal que para todos los demás, o todo X más bien, lo aman, ¿no? Y la cuarta opción, ahorita vemos cómo se visualizaría eso. La cuarta opción es al menos una Y para toda X, A de YX. Hay al menos una Y tal que para toda X, la Y ame a X. Es decir, hay al menos alguien tal que para cualquiera ama a ese alguien. Es decir, alguien ama a todos, ¿sí?
Entonces, la cuarta nos está diciendo, hay al menos una persona que ama a todos, ¿sí? Entonces, lo que está cambiando es la dirección de ese amor. En la tercera teníamos, todos aman a al menos una persona. Era muy popular. En la cuarta tenemos, alguien ama a todas las personas, ¿sí? Es muy hippie o tiene corazón de condominio. Entonces, esa es la diferencia entre esas fórmulas 3 y 4. La diferencia con 1 es que en 1, cada una de las personas tiene al menos otra persona a quien amar. 2, cada una de las personas es amada por al menos alguien más. 3, hay al menos una persona que es amada por todos. Y 4, hay al menos una persona que ama a todos, ¿sí? Entonces, si lo ven, son 4 fórmulas muy distintas porque describen 4 situaciones muy distintas. Y lo único que cambiamos fue el orden de las variables dentro del predicado o el orden de los cuantificadores, ¿sí? Ok. Junto con también el orden de las variables. Entonces, tenemos 4 escenarios. Oye, está medio chiquito aquí la fórmula, pero... No. Estos son monitos de un cómic muy recomendable que se llama XKCD. Básicamente me los robé del sitio y los pegué. No, no es cierto. Pero digo, no sé, supongo que en una versión oficial voy a hacer mis propios monitos. Pero bueno, entonces empecemos por la de acá. Ok, entonces, ¿qué significa esta primera situación? Digamos, este primer escenario. Como dice mi fórmula, para todo X hay al menos una Y tal que... bueno, aquí le puse un numerito 2, porque antes ponía explícitamente el número de lugares de argumento del predicado. Ya no lo hago. Ya queda claro por cuántas letras tiene. Entonces, eso lo voy a cambiar. Qué bueno que me fijo porque esto lo va a cambiar, ¿sí? Entonces, ignoren estos número 2, que era el grado... Déjame apuntar aquí, nota para mí mismo. Quitar los, voy a ponerle comillas, exponentes, porque no son exponentes, sino que me dicen cuántos lugares de argumento tiene el predicado. Pero bueno, se los quitaré en una próxima edición del libro, que ya no verán porque ya no lo voy a modificar en este curso, como les decía. Sí, le voy a... No, en realidad no estoy plagiando el cómic, ¿no? Sino es que dice alguien en el chat, desmonetizado por plagio. No, solo agarré los personajes del cómic XKCD y los pegué, ¿no? Bueno. Ok, entonces de nuevo, regresando a la primera situación. Tenemos la fórmula que para todos hay al menos alguien, tal que esos todos aman a ese alguien. Entonces, eso es lo que nos está representando esta primera situación, ¿no? Cada una de las personas que están en este modelo, el del sombrerito, el que no tiene nada, la de pelo largo, el de gorrito, la de trenza, la de bata, el de pelo corto, el de sombrerito blanco y la de pelo mediano. Son las personas de mi dominio, ¿no? Y cada una de ellas tiene una flechita que representa que ama, ¿no? Entonces, cada una de ellas ama al menos otra persona, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo la representación de mi modelo y que nos está representando lo que dice la fórmula. La segunda situación esta es igual, tenemos a todas las personas de mi dominio, el de sombrerito negro, el que no tiene nada, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que hay al menos alguna persona, por ejemplo, este tiene 2, suertudote, ¿no? Este también tiene 2, pero otros tiene 1. Hay al menos una persona que ama a cada una, o sea, cada una de las personas de mi dominio, está recibiendo el amor, ¿no? Esta flechita, de al menos alguien más. Aquí son 2, pero se vale porque es al menos 1, ¿sí? Entonces, ¿a poco sí monetiza? No, no estoy monetizando. Se vale porque es al menos 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice mi fórmula y ese modelo lo está representando. Bueno, estoy representando visualmente al modelo, ¿no? Entonces, cada una de las personas dentro de mi dominio está recibiendo el amor de al menos otra persona más. Algunos de 2, incluso podría poner 3 o más, pero de al menos otra persona más. En la cuarta situación, que sería esta, tenemos a al menos una persona, esta suertudota, que está recibiendo el amor de todas dentro de mi dominio, incluyendo de sí misma, ¿sí? Porque ese todos incluye a sí misma,
ella está dentro del modelo, perdón, del dominio, entonces esa persona también se ama a sí misma, ¿sí? Todos aman a esa persona. Al menos una le pasa eso. Y ahora, en la cuarta situación, es otra situación donde al menos esta persona, el de sombrerito blanco, ama a cada uno de los demás, incluyendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque sí mismo, él mismo está en el dominio, ¿sí? Entonces, ninguna de estas fórmulas implica a las otras, es decir, no son equivalentes. Y ya, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Entonces, dudas, comentarios, la importancia del orden, eso es importante. Y también aquí empezamos a hablar de diferentes cuantificadores dentro de una misma fórmula. Y eso es importante porque, sí, porque nos va a dar distintas proposiciones y eso, ¿sí? Y también es importante ver por qué es útil tener dominios restringidos, porque así podemos hablar de cosas específicas. En este caso, de personas. Pero ya les digo, podemos hablar de números reales, lo que sea. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Estos van a ser, de una vez les digo, los ejercicios. Déjenme ver si en la última edición, es que esto es antes de que cambiaron unas cosas, pero ya la que está en el grupo ya es la última que ya no va a cambiar. Entonces no se fijen ahorita en el número. Pero estos van a ser los ejercicios. A formalizar estas oraciones e interpretar estas otras de la segunda parte. Sí, utilizando modelos. Ana es prima de José, pues ya vimos un poco cómo hablar de primos y todo eso en un modelo, ¿no? Y pueden utilizar el mismo modelo u otros para poder hablar, por ejemplo, de interpretar estas, ¿no? Por ejemplo, si P significa ser primo de, y A significa Ana, y B significa Beto, pues obviamente esto va a significar Ana no es prima de Beto, ¿sí? Y así. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la tarea. Esos van a ser los ejercicios. ¿Dudas, comentarios sobre el concepto de modelo, la importancia de los órdenes, de dónde ponemos constantes y predicados, diferentes variables, diferentes cuantificadores? Entonces, ¿no? El silencio sepulcral, donde ya ni siquiera se oyen ruidos sobrenaturales. Cri, 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 cri. Ya cumplí con mi... ¿No? Si no hay dudas, pues, grillitos. Sí, si no hay dudas, pues lo vamos a dejar aquí. Y el lunes ya vemos, estrictamente hablando, la gramática de los cuantificadores y hablar de restricción de cuantificadores. Profe, Si seguimos, dame un segundo, si seguimos este ritmo, probablemente sí lleguemos a ver, generalidad múltiple. Probablemente sí lleguemos a ver varias reglas, lo cual está chido porque eso es importante. Sí, porque pensé que no nos iba a dar tiempo de muchas cosas, pero parece que sí nos va a dar tiempo. Bien. Sí, ahora sí, por favor. Compañero. Compañere. Pues eso, cuídense mucho. Cualquier cosa, escriban en el grupo. Y eso, nos vemos el lunes. Chao, pescado.